la misma funcionalidad o el mismo sistema. Y en resumidas cuentas, una palabra muy importante en el mercado actualmente es productividad. Vamos a mejorar la productividad. Indiscutiblemente, automatizar, hacer que el testing sea como código, requiere un esfuerzo, un entendimiento, que es una inversión importante al principio del proceso. Y luego empieza a generar retorno en una heurística que va desde la decimosegunda ejecución de ese código. O sea que si usted hace una automatización hoy y la va a ejecutar más de 12 veces, es una automatización que vale la pena construirla y va a generar el retorno esperado. Estos son los beneficios entonces de tratar las pruebas como código, de automatizar tanto como sea posible y de abordar eh, la automatización como primera instancia estratégicamente. Y ahí voy a reforzar la estrategia basada en riesgo. El hecho de automatizar te permite gestionar los riesgos más temprano y de manera más continua. Esto se conoce como DevTestOps. ¿Qué es entonces Testing as Code? Task es una estrategia de pruebas donde están las pruebas funcionales y las no funcionales, basada en riesgos que son de producto, extraídos de analizar los requisitos de los atributos del sistema, según la norma 25010, y crear las acciones de mitigación a partir de prácticas de verificación, validación y pruebas. Que esas pruebas se representen como código para todas, tanto funcionales como no funcionales. Que se aplique de manera temprana y continua, y ahí están las pruebas estáticas o pruebas preventivas. Y que se incorporen al conjunto de actividades de integración continua y de despliegue continuo, o sea, DevOps. Esta sería la representación del testing como código y es DevTestOps, ¿sí? Testing en todos los elementos del ciclo DevOps, automatizadas como código, automatizadas con base en los riesgos para mitigarlos tan temprano como sea posible y contribuir con la integración continua y el despliegue continuo para que se genere el valor en negocio de manera veloz y permanente. Actualmente, en esta primera versión de este modelo que proponemos como Testing as Code, eh, tenemos sobre todo más desarrollado el lado izquierdo de integración continua. Desde el plan, estableciendo esta estrategia de calidad basada en riesgos de producto, o sea, relacionados con los atributos del sistema, las revisiones estáticas del código, ¿sí? Para asegurar, según la pirámide de pruebas automatizadas de Con, una mayor cobertura desde la prueba unitaria. Entonces, que el análisis estático de código me dé todos esos otros indicadores que es capaz de entregar una herramienta como SonarQube, Code Smell, vulnerabilidades de seguridad, errores de código, defectos de código, también cobertura de las pruebas unitarias y así asegurar con esa cobertura que el esfuerzo en automatización de pruebas de los siguientes niveles puede ser menor y más efectivo, o sea, con mayor retorno. Y que se mantenga con los siguientes niveles de la pirámide con la automatización de pruebas a nivel de sistema y a nivel de aceptación. Y que esa automatización pueda hacerse usando la estrategia pues desde BDD, Behavior Driven Development, con herramientas conocidas como Cucumber y lenguajes de programación como Python, Java y demás. Pero afianzar las pruebas estáticas o preventivas de estos otros elementos que descubrimos que son factores críticos de éxito.
los requisitos y la arquitectura. Voy a hacer énfasis en la arquitectura. Los riesgos que aparecen en los atributos de calidad son, se presentan en la arquitectura. El planteamiento de la arquitectura debería asegurarse de plantear en el modelo soluciones a esos riesgos de producto. La arquitectura debe dar solución al riesgo de performance. La arquitectura debe dar solución al riesgo de seguridad. La arquitectura debe dar solución al riesgo de usabilidad. Entonces, lo que hacemos a nivel de la revisión estática de la arquitectura es asegurarnos de que la arquitectura en su planteamiento está abordando esos riesgos. Y luego, en las pruebas, confirmar que la automatización de la prueba que hicimos verifica y valida que esa implementación de la arquitectura se cumplió satisfactoriamente. Aparece cubierto de gris el lado derecho de las operaciones porque corresponde a trabajos futuros, entender cómo podría darse el testing continuo en la expansión hacia la derecha. Herramientas entonces para el testing as code. Estas que ven en pantalla son herramientas con las que podemos hacer pruebas como código. Pruebas como código. Y las usamos codificando con algún lenguaje. ¿Sí? En este caso podríamos usar lenguajes de programación o lenguajes un poco más descriptivos, dependiendo de las condiciones, porque como todos sabemos, las pruebas dependen del contexto. Entonces habrá diferentes tipos de código para hacer estas pruebas. ¿Qué proponemos desde Sequel? Nosotros proponemos que el testing as code se haga de manera low code. ¿Y eso qué significa? Que hoy un profesional de calidad, analista de pruebas o tester puede reducir la curva de aprendizaje de esas tecnologías para lograr el testing como código a través de herramientas que logran el mismo propósito de codificar la prueba e incorporarla al pipeline para que entre en el ciclo DevOps, ¿sí? Con un conocimiento menor sobre cómo codificar, un conocimiento menor en cantidad de herramientas que debe manejar y lograr generar el valor, la colaboración y la oportunidad en el equipo de solución, en la integración continua. Aquí hay tres herramientas que ayudan en este sentido. Catalon, bien conocida, Tricentis Tosca, un poco más conocida, son herramientas con las que puedes automatizar las pruebas y se pueden incorporar a ciclos DevOps en pipelines de integración continua. Y SBot, que es una herramienta propietaria pues de Sequel, en la que se le ha dotado de algunas capabilities que permiten contribuir con automatización de las pruebas en diferentes niveles de la integración continua y le permitirían a una persona ser un automatizador de pruebas sin codificar a pelo, como diríamos pues coloquialmente, usando un lenguaje de programación. Entonces, ¿cuál es el llamado a la acción? Ingeniero de desarrollo de software de pruebas. Aquí seguramente nuestro compañero Vladimir el día de mañana va a profundizar en este concepto. Software Developer Engineering in Test. Es ese nivel al que debemos ir para poder tener modelos como este de Testing as Code. Aunque hoy el ejercicio puede hacerse con herramientas low code, es bueno saber programar, tener técnicas para programar, porque aunque sea low code no quiere decir que es no code. Es una herramienta que debe tener, la persona que la usa debe tener
una lógica de programación, un entendimiento de las estructuras lógicas y de las decisiones lógicas y de los ciclos, etcétera. Pero aquí